Tengo algunas preguntas que podemos ir empezando y nos las han hecho tanto para Alfonso como para mí, pero casi que voy a ir empezando yo con una pregunta que viene dirigida para mí. La pregunta es la siguiente: ¿se pueden utilizar las heparinas de bajo peso molecular para evitar estos problemas con los AVK de cara a la cardioversión? Bueno, vamos a ver, hay un estudio precisamente que he comentado los datos del control de INRs, pues el estudio principal o el estudio va encaminado a saber si la combinación de anticoagulación con heparina endovenosa más una antivitamina K era similar a la anticoagulación con enoxaparina, y el resultado principal del estudio fue que no había diferencias entre ambos brazos de tratamiento, o sea que es una estrategia posible el utilizar heparina bajo peso molecular en estos pacientes. No obstante, hay que decir que en este estudio prácticamente un 80% de los pacientes seguían la estrategia de ecografía transesofágica previa, con lo cual el uso real en la práctica clínica de esta estrategia es en torno a un 20-25% en Europa. Yo creo que en España es algo bastante menor, con lo cual la aplicabilidad clínica tampoco la tengo muy clara, y lo que yo sí que veo claro es que la ventaja que nos podía aportar la heparina de bajo peso molecular, que es la rapidez de uso, que desde el minuto cero estás anticoagulada, esto nos lo aportan los nuevos anticoagulantes, como bien ha dicho el doctor Macías, nos lo aportan los nuevos anticoagulantes que desde las hora o 2 horas posteriores ya estás anticoagulado, y con la gran ventaja de que el paciente no se tiene que pinchar 2 veces al día como hacían en este estudio, y además la tasa de sangrados en este estudio era alrededor del 10-12%, con lo cual era una tasa alta que yo creo que con los nuevos anticoagulantes será menor, con lo cual yo pienso que podría ser una estrategia, pero teniendo los nuevos anticoagulantes yo creo que sería más útil utilizar los nuevos anticoagulantes. Pues bien, Alfonso, tengo una pregunta para ti que nos hace el doctor Lozano. ¿Hay ya suficientes datos como para emplear estos fármacos de forma rutinaria en los pacientes a cardiovertir de forma electiva? Bueno, ¿qué opinas? Las guías americanas así lo recomiendan. Y lo recomiendan basado en los 3 subestudios que he presentado, donde estos pacientes se les hizo una cardioversión. Quizás hay pocos datos en aquellos pacientes que vayan a ser cardiovertidos de forma electiva, y a ello nos van a contestar los 3 estudios que están en marcha. Pero creo que yo creo que podemos decir que hay suficiente evidencia como para poder emplearlos ya de forma rutinaria. Otra cosa es que nos quedaremos aún más tranquilos cuando tengamos estos estudios, pero yo creo que los datos que tenemos, y de hecho así lo recogen las guías, tanto las europeas como las americanas, es que se puede hacer con total solvencia. Sí, yo creo que lo que has comentado es interesante, de que no tenemos datos, pero sí que en los estudios había pacientes que llevaban poco tiempo realmente con él. O sea, ya has dicho tú que la media de tiempo eran 250 días más o menos, pero sí que hay algún grupo de pacientes que llevan pocos días con el nuevo anticoagulante, y la verdad es que problemas no. Y de hecho lo que también has dicho, que las guías se han lanzado a ponerlo, ¿no? Con nivel de evidencia 2A. O sea que 2A las americanas, sí, y 1 las europeas. De recomendación, no nivel de evidencia. Nivel de recomendación 2A las americanas y 1 las europeas, exactamente. Bueno, me voy a hacer yo otra pregunta, a ver qué teníamos aquí. Parece claro, pero me preguntan que parece claro que en pacientes con fibrilación auricular de más de 48 horas o que no sabemos el tiempo de evolución, está indicado la anticoagulación después de la cardioversión. Pero, ¿qué pasa con los pacientes de menos de 48 horas? Esto es las guías se mojan menos, ¿no? Las guías pone que según factores de riesgo. Pues bien, hay un estudio que se publicó el año pasado en JACC, un estudio finlandés que estudia precisamente esto. Y la conclusión que llega a este estudio en pacientes que cardiovierten y tienen una N altísima, creo que son 3.000 pacientes o más, la conclusión a la que llegan
es que si el paciente tiene factores de riesgo, pues vale la pena prolongar la anticoagulación, porque el riesgo de ictus en estos pacientes es de en torno al 9-10%. En cambio, en pacientes que no tienen factores de riesgo, pues no necesitan ser anticoagulados, porque el riesgo es de en torno al menor del 1%, 0,5 o menos. Con lo cual, no sé si quieres aportar algo, Alfonso. Está claro, el paciente que tenga un CHAS de 0, creo que no hay que anticoagularlo después de la cardioversión, y aquel paciente que tiene riesgo, como bien has dicho, hay que anticoagularlo. Eso está claro. Está claro. Pues vamos a otra pregunta para ti. Vamos a ver, ¿cuáles piensas tú que son las dos mayores ventajas de los nuevos anticoagulantes sobre el acenocumarol o los antivitamina K en pacientes que vayan a ser cardiovertidos? ¿Qué opinas, Alfonso? A ver, yo creo que hay dos ventajas muy claras. Una, que vamos a poder organizar bien nuestro trabajo, y eso es fundamental para el paciente. Es decir, el paciente le vamos a decir tal día le vamos a cardiovertir y tal día se va a realizar la cardioversión. Es un hecho contrastado que entre el 25 y el 30% de los pacientes no están en rango el día de la cardioversión. Esa es una ventaja fundamental. Y dos, otra ventaja fundamental es que vamos a evitar el problema que hay, que tú has descrito perfectamente, en anticoagular al paciente con antivitamina K. Yo creo que cuando salgan estos estudios, el riesgo de sangrado y de eventos isquémicos en esos primeros días va a ser menor. ¿Y por qué es tan aumentado el riesgo con Sintrom en esos días? Porque el número de terminaciones en rango es muy pequeña, hasta el 10% no estaban pacientes en rango. Tú te encuentras pacientes que tienen tanto 8 como 1,2, solapados con heparina subcutánea. Entonces yo creo que eso va a ser una ventaja fundamental, que el paciente va a estar estable, anticoagulado de forma estable desde el primer día que tú inicias el tratamiento. Y el segundo punto es que vas a saber cuándo cardiovertirlo, con la importancia que ello tiene tanto para él como para ti. Sí. Respecto a esto, a mí me llama, los dos estudios que he presentado, el de Azulay que se publicó en European Heart Journal este año, y el otro, el registro canadiense, pero sobre todo el de Azulay, el mayor riesgo que tienen los pacientes, especialmente cuando empezamos con los antivitamina K, que tienen un mayor riesgo de ictus. Y esto también, otro de los motivos, lo que tú has dicho es perfectamente entendible, la dificultad para alcanzar el INR terapéutico, pero otro motivo que también se postula que como posible causa es que los antivitamina K inhiben la producción de proteína C y S, que la proteína C y S todos sabemos que son anticoagulantes endógenos o anticoagulantes naturales que todos tenemos. Parece que ese efecto al principio de la warfarina sobre la proteína C y S puede crear un estado de hipercoagulabilidad que puede aumentar el riesgo de ictus, especialmente en esos primeros 30 días. Y hay pacientes con un CHAS 0 que no van a necesitar luego seguir con la anticoagulación, que les vamos a someter a ese riesgo inicial de eventos y que luego no se van a beneficiar de esto, ¿no? Con lo cual yo creo que en efecto los nuevos anticoagulantes tienen ahí campos. Sí que es cierto que no tenemos ensayos hechos ad hoc para esto, pero yo creo que los números, yo creo que tenemos más datos ahora que nunca de cardioversión, no sé. Es que si tú te coges estudios serios con warfarina, tampoco hay tantos. Sí, es que hoy pasa lo mismo que con los antiarrítmicos, ¿no? O sea, se duda de algunos antiarrítmicos que hoy en día tienen muchísimos más pacientes incluidos en estudios de mortalidad, etcétera, que los antiguos. Pues con esto pasa lo mismo. Hay datos, son datos que están ahí, va a haber más datos aún, pero yo creo que con lo que tenemos es suficiente para emplear estos fármacos con total tranquilidad. Bueno, tenemos una pregunta más. En pacientes que llevan 3 semanas con acenocumarol y controles de INR aceptables. Difícil, hemos dicho que difícil, pero bueno, la pregunta la hacen así. Llevan 3 semanas con acenocumarol y controles de INR aceptables, pero llega el día de la cardioversión y tienen un INR por debajo de 2. ¿Qué hacemos? ¿Lo cardiovertimos o no? Bueno, pues yo creo que el estudio de Gallagher
es claro. Si cardiovertimos a estos pacientes, el riesgo que vamos a tener de embolismo es mayor. Yo creo que si está por debajo de 2 no hay que cardiovertir, se retrasa. Pero bueno, no sé qué opinas tú. Totalmente de acuerdo. O sea, el paciente que viene a cardiovertirse con un INR infraterapéutico, yo creo que no se le puede cardiovertir. O sea, el riesgo de evento isquémico es alto en ese momento, ¿no? Y sobre todo, si como dice ahí, los INR son, como dicen, aceptables, ¿no? Yo creo que, y por eso se hace, yo creo que, vamos, esto es un estándar de hacer un control de anticoagulación el mismo día que vas a cardiovertir al paciente. Sí. Y si no está en rango, vamos, no se cardiovierte. Pero llama la atención que las guías no se mojan en esto. No dicen nada. Hay datos, hay evidencia, pero las guías lo pasan un poquito de perfil, ¿no? de lado. Tengo aquí otra pregunta del doctor Vidal, que dice: ¿qué diferencias hay entre los NACos, entre los distintos NACos, para plantear una cardioversión? Si tú crees que hay, si los distintos NACos pueden, alguno de ellos plantear alguna ventaja sobre otro para esto, de cara a la cardioversión. Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nuevo fármaco anticoagulante elegir? Yo creo que hay que elegir aquel fármaco nuevo fármaco anticoagulante que le venga bien al perfil clínico del paciente. O sea, está claro que ninguno de los 3 fármacos o los 4 que tenemos son iguales. Cada uno tiene un perfil ventajoso, ya sea en eficacia o seguridad, eliminación renal, eliminación hepática, tasas de sangrado gastrointestinal, que el paciente tenga cardiopatía isquémica, etcétera. Según todos esos criterios clínicos, nosotros vamos a elegir un fármaco que creemos más adecuado para nuestro paciente. Pues si a ese paciente le vamos a hacer una cardioversión, los criterios deben ser iguales. O sea, debe individualizarse el paciente a la hora de elegir el nuevo fármaco anticoagulante por las características anteriores. Hay que tener también en cuenta las interacciones de algunos nuevos fármacos anticoagulantes con tratamientos cardioactivos como la dronedarona, la digoxina, el verapamil. Y en resumen, creo que hay que individualizar el nuevo anticoagulante con el perfil clínico del paciente. Una cosa que no sé si, creo que lo has comentado, pero bueno, yo creo que es importante incidir y recordar, es el tema de la importancia de la cumplimentación con los nuevos anticoagulantes de cara a la cardioversión. Claro, cuando hacemos un INR, pues sabemos que el paciente está entre 2 y 3 y podemos cardiovertir o no, pero esto nos tenemos que fiar de lo que nos diga el paciente. Entonces, yo creo que resulta, y así lo dice el documento que publicó la ERA el año pasado, que es muy importante cuando estemos utilizando estos nuevos anticoagulantes y vayamos a cardiovertir a un paciente, preguntárselo el día de la cardioversión, preguntarle si lo ha tomado correctamente durante las 3 semanas previas, y además no solo preguntarlo, sino que apuntarlo en la historia que el paciente refiere que lo ha tomado correctamente, ¿no? Porque claro, esto es lo que es el único punto que queda. Es fundamental insistir en esto, y también insistir en la toma de la medicación el día de la cardioversión. Exactamente. En aquel fármaco que sea cada 12 horas, la toma de la mañana de la cardioversión es fundamental, insistir en que se lo tiene que tomar, ¿vale? Creo que esto es importante. Bueno, las preguntas ya se han ido apagando. Ha habido un momento que han llegado varias a la vez, pero ahora de momento estamos parados. Yo creo que que los nuevos fármacos, pienso que los antivitamina K nos han ayudado mucho durante muchos años, que son fármacos que tienen sus particularidades y sus inconvenientes, pero que han evitado muchos ictus en estos años pasados, que de cara a la cardioversión han sido fármacos que también han sido muy útiles, porque hay que ver la tasa de embolismo en torno al 8-10% si no utilizamos, por lo menos eso es lo que aparecía en los estudios iniciales, que hay que recordar que había un alto porcentaje de pacientes con fiebre reumática, pero que han sido útiles para esto, pero que con los nuevos yo creo que lo que nos ofrecen son ventajas. Creo que lo que nos ofrecen son ventajas, y especial en ventajas en general,
Pero en esto de la cardioversión es que además tiene el punto añadido de la organización, de la organización nuestra para esto, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Creo que es que los antivitamina K son buenos fármacos, van a seguir teniendo sus indicaciones, pero que pues no hay que negarse a las evidencias. Si realmente ahora tenemos algo que nos ofrece más seguridad y sobre todo en el tema de la cardioversión queremos tener a un paciente 3 semanas anticoagulado, 4 semanas anticoagulado, pues vamos a saber que lo vamos a tener de forma segura y con unos niveles estables de anticoagulación, pues ¿por qué no utilizarlo, ¿no? Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas, creo que tenías que recordar el tema de la acreditación. Sí, recordar una vez más que para acreditarse hay que activar o pulsar el botón rojo que aparece debajo del chat y rellenar el formulario con los datos personales y las cuestiones que aparecen ahí. Y dicho formulario solo estará disponible hasta medianoche. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias a Pfizer y BMS y muchas gracias sobre todo a todos vosotros, a todos ustedes que habéis estado ahí detrás siguiéndonos, que sé que habéis sido muchas personas las que nos habéis seguido y bueno, nada más, muchas gracias por todo.